Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana gloriosa que el Señor nos permite celebrarle culto una vez más en este día. Así que reciba la bendición de parte de nuestro Dios en esta mañana, y queremos, antes de introducir la palabra de este día, saludar a los hermanos que están por los medios a través de nosotros, los que están a través de Radio Bonao Bendición. Nosotros vamos a darle un aplauso a ellos en el nombre de Jesús, porque ellos solamente nos escuchan. Y a los hermanos que están a través de Telebendición, vamos a saludarlo en esta cámara que están aquí, diciéndole que son bienvenidos a la palabra de Dios en este día. Y a todos los que llegan con nosotros a través de las redes, a través de Facebook, pues desde aquí, mis hermanos, reciban la impartición de la bendición de Dios en esta mañana. Dele ahora un aplauso al Señor para que Dios se glorifique en este día y Él sea con nosotros. Yo creo que las cosas de Dios son grandes, mis hermanos, porque yo sentí la oración del pastor Rafi, la oración ideal, tanto que no voy a orar más por este momento, porque fue la oración que yo necesitaba. En verdad, yo vengo todos los domingos a la iglesia, pero hay unos días como que la cabeza comienza a latir rápido, el corazón a palpitar. Y entonces cuando dice listo para la palabra de Dios, el corazón se acelera. Y el pastor decía, líbralo de todo temor. Y es cierto, porque el temor no es de Dios. Pero hay un peso de la palabra de Dios y una intención de que sea Dios a través siempre de nuestros instrumentos, cualquiera que sea de los que Dios elige. Y eso ha sido transmitido a nosotros en toda la casa y queremos hacerlo con mucho respeto delante de Dios y sobre todo para que se cumpla el propósito y haya edificación en medio de la casa. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios en este día. Mis hermanos, nosotros en todo este año pues hemos estado hablando de la madurez, ¿verdad? Y la vida del reino. Y nuestro pastor Rafi pues nos ha instruido ya durante muchos meses sobre algunos de los aspectos, ¿verdad?, que nos hablan de la madurez espiritual en medio del pueblo de Dios. Y hemos tomado el texto de Hebreos 5, desde el verso 11 hasta el 14. Y yo veía que en la Biblia ese texto, ¿sabe que hay textos que tienen como un subtítulo, verdad?, diciendo de qué Dios va a hablar ahí? Y realmente tantas veces que hemos leído el texto, pero como yo estaba buscando en la palabra, vi en la Biblia que decía, los cristianos inmaduros son estimulados a crecer. Así dice ese texto de esos 3 versos. Dice, los cristianos inmaduros son estimulados a crecer. Qué bien, también se puede ver desde la otra óptica. Es de Dios que crezcamos y maduremos todo el tiempo. Porque ¿qué es la madurez? ¿Qué es la madurez espiritual? Es el proceso de formación del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. No es diferente al propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, este proceso de madurez inicia el día que aceptamos al Señor en nuestras vidas. Pero ese proceso, dice el apóstol Pablo, que es continuo y que nunca va a terminar aquí en esta tierra. Por eso el apóstol dice en Filipenses 3, en el verso 2, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. O sea, si bien es cierto que no vamos a poder lograrlo en la perfección en la tierra, pero dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, todo el tiempo hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que es como cuando uno dice, bueno, pero Dios le dijo a Moisés que el faraón iba a cerrar el corazón. Pero era una forma para Dios glorificarse en todo lo que venía. Y Moisés, como que si humanamente pesa eso en su razonamiento, porque dice, wow, pero iré yo de balde para allá. Pero sin embargo vimos
por mucha demostración en la palabra de Dios, cómo Dios preparó el escenario para glorificar su nombre. Entonces, el hecho de que no vamos a llegar a la perfección no significa que nosotros no tengamos que crecer cada día. Y en la medida que vayamos avanzando, pues se denotará la madurez en el pueblo de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén. Uno de los mensajes que más hemos quizá enfatizado de parte de nuestro pastor Rafi es saber escuchar. Señales de madurez en un cristiano es que comienza a aprender y a mejorar la capacidad de escucha. Y ahí nosotros podemos denotar madurez, saber escuchar. Pero ayer en la mañana, en el matutino, el pastor Juan Norberto hablaba entonces de saber callar. Y también él decía que eso es señal de madurez. Saber escuchar y saber hablar, prudencia para hablar. Pero yo quiero que en este día también veamos que el saber hablar también es una señal de madurez. Pero yo quiero que veamos que saber hablar, pero con Dios, es que nos vamos a enfocar en esta mañana. Saber hablar con Dios, es decir, y aquí pudiera ya ir adelantando lo que sería como el centro del mensaje, es sincerizarnos con Dios. Sincerizarnos con Dios, confesar, reconocer, aceptar nuestra realidad delante del Señor. Amén, mis hermanos. ¿Listo? ¿Estamos listos entonces para leer la palabra de Dios? Amén. ¿Usted tiene tiempo en esta mañana para que podamos ir a esta instrucción? Me gustaría preguntarle si usted tiene tiempo. Y la respuesta que está en su corazón le va a escuchar el Espíritu Santo. Si su respuesta es sí, a lo mejor el Espíritu Santo va a hacer que su instrumento pues se extienda en el mensaje. Si su respuesta en su corazón es no, el mismo Espíritu Santo va a hacer que el mensaje sea resumido. Sabemos que estamos en los medios, hay una prudencia con el tiempo, pero así obra Dios. Y es una inquietud que Dios ha estado poniendo en mi corazón desde hace ya muchos días, porque suelo sentir que la ofrenda que Dios va a pedir en estos tiempos va a ser una ofrenda de tiempo. La ofrenda que más va a agradar a Dios es que usted le ofrende parte de su tiempo. Fíjense, mis hermanos, que nosotros somos capaces de, para una causa X, decir, no, yo doy 3,000 pesos, 5,000, no hay problema. O yo envío un recurso, pero que usted saque media hora, que usted saque 1 hora. Y eso digo para una causa, pero si es para la edificación misma de su vida, todo va a meritar tiempo. Y yo creo que lo sé, que una ofrenda que va a agradar a Dios, y siempre lo ha sido, es que usted pueda dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Porque hay un asunto, son 24 horas, no hay más. Y si usted quiere ir a la palabra de Dios, tendrá que sacar media hora, tendrá que sacar 1 hora. Si usted quiere ir al tabernáculo de oración, tendrá que sacar un tiempo. Si usted quiere venir a la iglesia, tendrá que sacar un tiempo. Entonces, cada una de las cosas de Dios ameritan entregarse en tiempo. Por eso los domingos, cuando usted venga para la iglesia, hágase de cuenta que usted salió para el día del Señor y que nadie le está esperando. Amén, mis hermanos. Amén. También me disculpo por la voz, porque la verdad que esta semana, si había una semana de intensidad para mí, en esta semana me tocó enseñar los 5 días, los 6, porque hasta el sábado, ahora que recuerdo. Pero no solamente eso, de ellos, 4 noches. Me tocó esta semana, sí. Entonces llegó la delegación, la honra para exponer la palabra de Dios, y mi preocupación era la voz. Pero no solamente eso, los días que no hubo enseñanza es porque el miércoles estábamos en la noche aquí y estábamos cantando. Igual que hoy, que yo pensaba que iba a controlar la voz, pero yo no puedo resistir, si estoy en la casa de Dios, no cantar al Señor. Aún cuando estoy afónico, o sea, sin voz, yo tengo que hacer esta mímica. Y si estoy disfónico, más o menos un chingo como hoy, que la voz está un poco atrofiada, pues como quiera tengo que cantar. Pero no es fácil resistirse. De mi ser hasta el cielo. No es fácil.
O sea, cuando usted escucha eso, usted no va a poder resistirse. Entonces, el Señor me dijo, pero no te preocupes, hoy es el primer día de la semana. Entonces yo necesito que tú me des la grosura de tu voz, que es la primera parte que se quema de la ofrenda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Salmos 139. Vamos al verso 1. Salmo 139, vamos a leer en el verso 1. Si usted llega conmigo, a mí me gustaría que usted busque la palabra de Dios. Y los que no trajeron cómo leerla, vamos a observar aquí la ayuda. Pero a mí me gustaría que usted haga el recorrido de la lectura de la palabra de Dios. Con el tiempo, yo he notado, y fíjense algo, mis hermanos, cuando yo digo no he notado, es que veo a los hermanos que están al lado. Si yo le puedo decir que cada vez que he tenido la oportunidad de venir a compartir el mensaje de Dios, no ha habido ninguna ocasión que no sea un trato de Dios conmigo. El día que yo venga a decirle a ustedes, así te dice el Señor, casa de Dios, es probable que yo haya certificado muy bien por muchos lugares que así fue. No, Dios se edifica con su palabra. Hay una palabra de Dios, Dios sabe la necesidad, y con la enseñanza que Él me ha dado a mí, la iglesia va a ser edificada. Yo sé que es así porque el Espíritu Santo ha elegido el mensaje para este día, pero le puedo decir que así ha sido como Dios ha ido conmigo. O sea, es una vivencia, es una enseñanza que Dios me ha permitido reflexionar en ella, y no tarda el momento cuando entonces el Señor permite que la comparta. Amén. O sea, que no es, como decimos, nada personal, nada que Dios o sea, si Dios le habló, ¿verdad que sí? Pero normalmente así hace el Señor. Entonces, ¿qué he visto yo en mí? Que uno se va acostumbrando, que ya como tú has escuchado el texto y lo has leído, no lo lees cuando lo ponemos aquí. Craso error, porque cuando tú vuelves y pasas por un texto, Dios te revela, Dios te aclara el entendimiento. Y como habrá un ministro que va a dar una explicación de la palabra, ni siquiera le hacemos caso al texto y estamos esperando la explicación. Y gloria a Dios, porque el ministro, instruido por el Espíritu Santo, va a traer la aplicación de la enseñanza para ese día. Pero quería no dejar pasar esto por alto, sobre todo lo que estamos estudiando la palabra de Dios, que es muy importante. No asuma que usted ha leído un verso, no lo asuma, léalo otra vez y usted verá la grandeza de Dios en ese verso. Léalo otra vez. Salmo 139, dice el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto
y aún estoy contigo. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y dice el verso 23 y 24, para terminar el Salmo, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Ayer también en la mañana yo estaba siempre, uno trata de buscar siempre en el Señor cuál es la confirmación de la palabra, y en el matutino ya Dios me había ido llevando, pero en el matutino el pastor Miguel comienza hablando con el Señor con ese salmo, y luego al pastor Juan Norberto también trae una palabra, y entonces ya Dios me daba y recibí la última confirmación cuando el pastor hablaba por mí, oraba por mí. Gloria a Dios. Mis hermanos, este Salmo 139 tiene una particularidad de que tiene 24 versos. Y esos versos están divididos en 4 porciones de 6, donde, si usted observa detenidamente, el salmista David habla del 1 al 6 de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Nada hay oculto delante de nuestro Señor. Desde el verso 7 ya hasta el verso 12 habla de la omnipresencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu si tú estás en todos los lados? ¿Dónde me esconderé de ti? Pero del 13 al 18 habla de la omnipotencia de Dios, el que todo lo puede, el Dios hacedor de obras grandes y de maravilla. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, o sea, lo hiciste con tu poder, tú me hiciste en el bien. Te alabaré porque formidables son tus maravillas, tus obras, y estoy maravillado de ellas. Y en el último cuarto, ¿verdad?, de esta división de los 6 versos, entonces el salmista acepta una responsabilidad delante de Dios y crea conciencia del pecado, que a pesar de que Dios hizo todas las cosas en él, como él dice, sin dejar escapar ni una, él sabe que hay una posibilidad de que el pecado pueda entretejerse en él, pueda albergarse en él. Entonces, ¿qué es de Dios? ¿Qué es una señal de madurez? Venir delante de Dios con una actitud sincera. Y hay que disponer el corazón y atreverse para usted decir, porque aún uno leyéndolo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero ¿y qué es lo que dice después? ¿Qué dice después? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Para qué? Para yo alinearme contigo, Señor, entonces tú me guíes por el camino eterno. La verdad que hay que llegar a una convicción, a llegar a una madurez espiritual donde tú no quieres seguirte engañando, porque hemos visto que ya Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y David, con esta convicción que el Espíritu le puso a expresar, entonces dice, ¿qué hago yo escondiéndome de Jehová? Si delante de Él no hay forma. Y cuando el David dice, examíname y conoce mi corazón y conoce mis pensamientos, yo entiendo, mis hermanos, que David le está diciendo al Señor, como mis pensamientos pueden llegar a engañarme y engañoso es mi corazón, tú que lo conoces todo, entra a mi corazón y házmelo ver, muéstramelo. Porque, mis hermanos, no acaba David de decir que Dios es omnisciente. Entonces Dios no tiene que ir a escudriñar con el propósito de saber qué hay en el corazón de David, sino que la sinceridad de David es, escudriñame, pero muéstramelo. ¿Acaso no le dijo Dios así al pueblo de Israel? Te pasé por el desierto, te hice pasar hambre, te pasé por una serie de dificultades,
pero para mostrarte lo que había en tu corazón, para mostrártelo a ti. No es porque yo no lo sé, sino que tú no lo sabes. Y Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él en una actitud de arrepentimiento genuino que procura sincerizar su vida delante de Dios. Yo el otro día compartía con ustedes en uno de los cortitos que escribo que cuando Dios hace preguntas, mis hermanos, quizá no es para que nos asustemos, porque Dios no es un Dios de temor, dice su palabra, ¿verdad? Sino que Dios nos llama a apartarnos del temor, pero sí para que haya una alerta y crear conciencia en nosotros, porque Dios no tiene la necesidad de estar preguntando. O sea que si alguna vez escuchamos la voz de Dios que nos está preguntando, Dios te está mostrando lo que hay en tu corazón. Dios te está mostrando lo que hay en tu corazón. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿por qué te escondes? No serás, y le va directo Dios de una vez, no va a dar mucha vuelta. ¿No será que tú has comido del árbol que te dije que te mandé que no comiese? Porque ¿qué es lo que crea la dificultad? ¿Qué es lo que trae el pecado? Desobediencia al mandamiento de Dios. Entonces, fíjese que Dios sabía dónde estaba Adán. Pero Dios quiere hacerle ver a Adán que él ha fallado, que él ha faltado. Ezequías, ¿y qué vieron en tu casa? Fíjese que Dios habló a los profetas y a los primeros hombres de manera directa. Dios habla a su profeta. Y ustedes saben lo que pasó cuando hubo la revelación de María y Aarón contra su hermano, que a partir de ahí Dios emitió un decreto. Yo creo en la revelación de Dios que estábamos predestinados para seguir hablando con Dios. Quizá lo vemos muy alto, así como Moisés, pero porque la palabra dice que cuando hubo la queja de parte de María y de Aarón, porque le dijo, pues solo eres tú el que habla con Dios, Dios lo escuchó y se enojó. Y Dios dijo, a partir de ahora hablaré con ustedes a través de sueños, visiones y a través de mis siervos los profetas. Solamente a Moisés hablaré cara a cara. Lo que me decía a mí que Dios a partir de ahí tomó una decisión. Dios dictaminó algo. Entonces, Dios hablaba con los profetas directamente, porque era el hombre, el varón. Dios dijo, hablaré a través de los profetas, o sea que Dios le iba a hablar a los profetas. Y Dios envió a Isaías, al profeta Isaías, donde el rey Ezequías, y le dice, Ezequías, ¿qué vieron en tu casa? Si Ezequías era tan entendido como David y oyó una pregunta de parte de Dios, él tenía que decir, ¿qué habré yo hecho? Porque Dios está preguntando y él no pregunta. ¿Verdad que sí? Y vino Dios a Balaam. ¿Por qué vino Dios a Balaam? Porque este era un profeta de Dios. No usó otro para decirle. Y vino Dios a Balaam y le dijo, Balaam, ¿y quiénes son esos hombres que están en tu casa acompañándote? ¿Sabía Dios cuáles eran? Pero Dios sabía que en el corazón de Balaam se estaba albergando una posibilidad de coquetear con la oferta que le estaban haciendo para maldecir al pueblo de Israel, cosa que se opone al propósito directo de Dios. Y todas las cosas que nosotros estamos albergando en nuestro corazón, que se opone al propósito directo de Dios con nosotros, o sea, que se siga formando el carácter, Dios nos la va a hacer saber. Pero es señal de madurez que usted, que ya Dios le ha dotado de cierta convicción en la vida de la fe, usted tenga la valentía y la disposición de corazón de ir al Señor y decirle, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame lo que hay, Señor. Y viene el otro paso, disponer el corazón, porque ya a veces Dios nos lo mostró. Entonces ahora viene el verso que dice, escucharé atentamente la palabra de Jehová para ponerla por obra. Amén, mis hermanos. Hizo Dios otra pregunta y le dijo, Saúl, ¿a través de quién? A través de Samuel. Dios habla a los profetas, ya no le iba a hablar a los hombres. Saúl, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que yo oigo aquí? Hay una pregunta de parte de Dios. Hay problemas. ¿Y hubo problemas, sí o no? En cada una de las situaciones
que el Señor mandó a preguntar o que el Señor le preguntó a su profeta, yo suelo ver que hubo situaciones que no estaban agradando a Dios. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque, ¿usted ha oído hablar del coach en estos tiempos? Una herramienta moderna de administración para usted, un colaborador, usted poder hablar con él, hacerle ver una situación en él, mostrarle que la solución puede salir de él y un compromiso de parte de él para resolver la situación. Y vienen unas preguntas poderosas, dice el coach. Una de las cosas principales del coach son las preguntas poderosas. Por eso yo no me he cansado de decir en la universidad que nada nuevo hay debajo del sol. Todos los conceptos usted lo puede conseguir en la palabra de Dios. Todos los conceptos administrativos sin excepción. Entonces, la verdad que nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que Dios quiso revelar nos los ha dejado saber. Las demás cosas que son secretas, son para nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos entonces a ver, vamos a contraponer dos pasajes de la Biblia para ver brevemente entonces lo que Dios nos muestra con esto de una actitud de sinceridad delante de nuestro Dios. Ya que yo le digo, examina mi corazón, vamos a ver entonces dos pasajes aquí en la Biblia. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, en el verso 1 vamos a comenzar y yo voy a dar 30 segundos para que usted llegue conmigo, porque me interesa que vayamos leyendo juntos. Yo creo que la exposición de la palabra en un diálogo comentado es, yo diría que es una de las mejores formas, porque vamos a ir leyendo la palabra para que ella se explique a ella misma. Ciertamente Dios nos ayuda para ilustrar la aplicación, pero la palabra se explica a ella misma. Y a veces, aunque usted crea que leemos mucho, lo que estamos procurando es que la misma palabra la explique a ella. Y usted se vaya con la explicación de la palabra, de manera que cuando ya el pastor le pregunte, ¿de qué hablaron en el culto ayer? ¿Qué usted va a decir? Deja mirar la palabra, que ahí está. Amén. Amén. Excúseme, pero que hay que ayudar a la garganta. Y los hermanos que están allá. Bien, dice 1 Samuel en el verso 1, dice, me gustaría, aprovechando los recursos, porque Dios lo tiene todo planificado, que estos pastores me ayuden con esta arca, porque la verdad que no estaba en mis planes, pero está en los planes de Dios. Y vamos a ponerla ahí para, nos sirve de ilustración de lo que vamos a leer. Dice 1 Samuel en el capítulo 4, en el 1, dice, ¿está conmigo? Amén, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla, ¿a quiénes? A los filisteos, un pueblo malvado ese, que le gustaba siempre enfrentar a Israel. Y dice, y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. La palabra muestra Eben-Ezer ahí. Y Ebenezer, que hemos conocido, que dice el profeta Samuel, hasta hoy nos ha ayudado Jehová, después que fueron vencidos entonces los filisteos más adelante. Pero es en el capítulo 7 que Samuel le pone el nombre a una piedra y le pone Ebenezer. Es decir, que había un lugar aquí también que le llamaban Ebenezer, porque esto está antes de Samuel haber hecho eso. Entonces dice que acamparon ahí, Ebenezer. Yo estuve buscando y dice que sí, se conoce como un lugar y se conoce como la marca que Dios puso. ¿Para qué son las marcas? Dijo el pastor Radamel la semana pasada. Para que tengamos memoria y recordemos las maravillas y las obras que Dios ha hecho con nosotros. Entonces puso una marca y le llamó Ebenezer allá al final del capítulo 7. Pero seguimos aquí, verso 2 dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Israel fue vencido. Y los cuales hirieron en batalla en el campo como a unos, ¿cuántos hombres? 4,000 hombres. A ver si usted está atento, ¿verdad que sí? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, los entendidos, los hombres de Dios, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Oiga la pregunta de ellos. Ellos dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Yo creo que ahí hay una pequeña muestra de sinceridad
hacia Dios. ¿Quién es más real? ¿Nosotros que tú no estás viendo o Dios? Pregunta fuerte. Tú no estás viendo a nosotros aquí. ¿Quién es más real? ¿Nosotros o Dios? Ella que yo lo estoy viendo a usted, dice ella, Dios es más real. Mira porque nosotros en un tiempo no estaremos aquí, vamos a morir. Sin embargo, de Jesucristo se seguirá hablando eternamente y para siempre. Y los hijos de tus hijos van a hablar del Señor. No hay duda de que el Señor es más real. Porque nosotros no estaremos aquí. Dice, Señor, que el arca andaba, usted ha visto como una ceniza caliente, como un tizón. Y el arca la llevan de Silos. Dice que cuando perdieron el pueblo de los filisteos, que lo que había ido cosas buenas del arca y de Dios, decidió llevarse eso. Y dice que se la llevó a Asdod, un sitio que había para allá de los filisteos. Pero ahí comenzó la cosa y ahí estaba el Dagón. ¿Te recuerdan esa canción que se canta que acabó la presencia de Dios allá? Y de ahí ellos vieron ese dato y de ahí dice que pasó a Ecrón, otro lugar de los filisteos, y siguió la mortandad. Y dice que de ahí pasó a Bet-Semes y en Bet-Semes ahí se murieron 50,070 hombres, dice la palabra de Dios. Y hubo mortandad en todo eso. Entonces cuando ellos vieron el asunto, dicen, pero esto no funciona así, espérense. Vamos a consultar a los sabios para ver qué vamos a hacer con esto. Lleven eso a Kiriat Jearim. Hay un hombre allá que va a recibir ese asunto, que se llama Abinadab. Y el hijo de él, Eleazar, la va a estar cuidando. Y dice la palabra que duró por 20 años. Y lamentaba el pueblo que la presencia de Dios se le había ido. Lamentaba que Dios se había retirado. ¿Saben ustedes que Dios, cuando hay abominación, dice, nosotros no podemos vivir juntos? O se me van ustedes o me voy yo. O yo me voy a cautiverio, lo hizo Dios, que entregó su gloria a cautiverio, fue el arca, porque era una representación de la presencia. ¿Qué hizo Dios? Se amarró los brazos y se fue a los filisteos. Aunque mató gente, porque eso no le puede poner la mano el que no ha entendido. Pero Dios prefirió estar en cautiverio, se ató las manos para no defender a un pueblo que no podía hacerlo, porque violentaba su propio principio. Un pueblo que estaba en abominación. Entonces Dios se mudó él del pueblo. Pero más para adelante vemos que cuando vinieron todos los profetas, el pueblo fue a cautiverio a Babilonia. Entonces Dios le dije, ya yo me mudé, ahora se van ustedes. O sea, si hay abominación no podemos estar juntos, dice Dios, y la presencia se retira. Y en Kiriat Jearim duró 20 años. David, que ya está tomando posesión de rey, hace una junta y dice, señores, ¿pero y dónde está el arca? Pero necesitamos la presencia de Dios. Y entonces dice que David mandó a buscar el arca, pero hubo un asuntico ahí.
paréntesis, con algo que no fue de acuerdo, una intención buena de Dios, pero no de acuerdo a la forma de Dios. Y dice que Usa le puso la mano y murió. Usa dice que era hijo de Abinadab, más para atrás. A lo mejor él pensó que él heredaba la unción y le puso la mano, y no es así. Entonces, luego llevaron el arca a la casa de Obed-Edom por 3 meses, y dice que hubo bendición en esa casa. La presencia está matando y está bendiciendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay un hombre de Dios que está alineado, que es maduro espiritualmente y vive consagrado a Dios. Entonces la presencia va a comenzar a bendecir y va a producir su efecto. No es la arca, es Dios, pero es la representación para Dios mostrar como una marca que Él está agradado contigo o no está agradado contigo. Y ya David se lleva el arca, ¿verdad?, al palacio real, y después usted sabe que llega el arca con Salomón cuando hicieron el templo. Y si quiere seguir más lejos con el arca, había un mensaje que es cayéndole atrás al arca. Cuando el pueblo va a cautiverio, ya después de todos los jueces, todos los reyes y todo, Jeremías es el último que habla al pueblo antes de ir al cautiverio. Y dice la palabra que el arca no se encontraba. Algunos eruditos piensan que Jeremías, que no fue al cautiverio, que se quedó en el pueblo, por eso escribió Lamentaciones y lamentaba lo que pasaba en Israel. Dice que Jeremías escondió el arca. Dicen los eruditos, eso no lo dice la Biblia, que ellos creen que él, sabiendo lo que representaba, porque el arca no aparece en el cautiverio. ¿Dónde está el arca? Esa es buena pregunta. Entonces, mis hermanos, Dios puede estar presente, pero no obrar a favor nuestro. Porque Dios lo que escudriña que es los corazones. Y ya usted sabe que Dios a veces es capaz de someter hasta su gloria a cautividad. Señores, cuando Dios desecha a Saúl, Dios llama a Samuel y le dice: Samuel, me pesa haber puesto a este hombre por rey. ¿Cuánto duró Saúl gobernando a partir de ahí? Un viaje, pero sin la presencia. Por eso todo, ¿cómo fue de ahí para allá? Y fue Samuel y visitó a Saúl y le dijo: tú has sido pesado y has sido rechazado de parte de Dios. De aquí para allá no hay forma. Y cuando le anuncian que la presencia de Dios no iba a estar con él, ¿qué hubo en Saúl? Miedo. Dice la palabra que Saúl le pidió a Samuel: ora por mí, ven, vamos a orar juntos. Ay, no, por favor, porque cuando la presencia se va, te cae un miedo. A unos filisteos, oiga, los de Israel, cuando ya se reúnen con Samuel, que dicen: señores, aquí lo que está pasando es esto, es que el pueblo está en abominación, vamos a ayunar, vamos a orar y vamos que Jehová lo va a entregar en nosotros. Y ahí fue que vencieron. Dice que después vencieron a los filisteos. Pero me ministra que dice ahí, que dice: y cuando iban a la batalla, ya con la palabra de Samuel, habían ayunado y orado, le dicen los filisteos: Samuel, no te olvides de orar por nosotros, que mantente orando. Es de Dios, pero había miedo. ¿Por qué? Por haber faltado antes. Es increíble cómo yo veo el miedo. Y por eso el pastor oraba: Señor, que no haya temor en él, porque el miedo no es de Dios. Si hay miedo es que Dios no está por ahí. ¿Qué cosa? Y hay que vencer nuestros temores. Una de las cosas que ata al ser humano es miedo a hacer cualquier cosa. Eso es increíble. Y por ahí hemos pasado todo, a veces, miedo a algo. Jehová lo desechó. Fíjense, finalmente le voy a leer, para ir ya viendo, terminar con un caso de un hombre que sí entendía la presencia. Yo le dije que si usted había traído tiempo, parece que el Espíritu leyó el corazón suyo. Samuel, 2 de Samuel, capítulo 15. Vaya conmigo, un poquito rápido, al verso 12. 2 de Samuel 15, en el verso 12. Dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿No se ha dormido? ¿Usted ha aprendido algo, como dice el pastor Franklin? Amén, gloria a Dios. Pues entonces vamos a cerrar. Dice 2 de Samuel 15, en el verso 12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel
Gilonita, consejero de David, de su ciudad y de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque parte ya de una introducción. Que Absalón se había rebelado. ¿Contra quién? Contra su padre David. Esta era una de las cosas que Dios, oiga bien, había resuelto disciplinar a David, porque David había cometido gran pecado delante de Jehová. ¿Cuál era el pecado? Ustedes saben el caso de Urías, la mujer que tomó. David hizo una estrategia. David estaba en ese tiempo desenfocado de las cosas de Dios, no estaba enfocado en Dios y pecó de gran manera, porque Dios le mandó un profeta también y le hizo ver, y le dijo el Señor: entonces no se apartará de tu casa esas consecuencias de maldición, que fueron 4. Un hijo de David llamado Amnón viola a su hija Tamar. Eran hermanos de padre nada más. David sufre ese peso. Absalón es hermano de padre y madre de Tamar y defiende a su hermana, y entonces mata a su hermano Amnón. David sufre esa causa. Luego Absalón le usurpa el trono y aquí está la invasión. Se vuelve contra su padre, su propio hijo. Y como cuarto, dice que una de las deshonras más grandes, porque habían 10 mujeres concubinas que cuidaban la casa, dice la palabra de Dios, y él dice que vivió a vista pública, por cuanto David había hecho escondido el pecado con Betsabé. 4 cosas. Una de estas es esta que está ocurriendo. Ya viene a usurpar el trono, dice el verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón del todo Israel va tras Absalón. Oiga bien, David pagando las consecuencias de su pecado. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en el Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Oiga, imagínense esta historia, métanse ahí. O sea, David, el pobre David ya apenado, dice: lo que ustedes quieran estar conmigo, cáiganme atrás, que no podemos hacerle frente. Pero David, yo sé que no le dijo algo a esa gente. Yo sé por el Espíritu que David no le quiso decir que él no quería enfrentar a su hijo, que ese era su hijo, y que lo que estaba pasando ahí era porque él había pecado, que no era su hijo, pero había que ser muy entendido. Los generales de David no pudieron ver esto nunca. Y dice: entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él a Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Oiga bien, hombres leales, hombres fieles. El rey entonces salió. ¿Sabe que David solía rodearse de hombres leales y fieles? Porque David había sido puesto por Dios. Por eso a Dios le incomodó tanto que él contara al ejército una vez. Porque dice la palabra que Dios añadía lo que iban a ser reclutados a David. Mientras que Saúl, ¿qué hacía? Hacía un casting para añadir a lo que iban a ser reclutados. Entonces dice aquí 15: y los siervos del rey dijeron: rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. 16: el rey entonces salió con toda la familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Si usted quiere ver esa historia, qué terrible en ese versículo, mire un mensaje de Radamés que dice en viudez perpetua, se llama el mensaje. Como cuando David regresa, encuentra a esa mujer y no le pone la mano jamás. Jamás fueron mujeres para él, porque había una deshonra, pero no le hizo nada, solo le daba comida hasta que murieron. Por eso quedaron en viudez perpetua, dice. 16: el rey entonces salió con toda la familia en pos de él y dejó al rey con las 10 mujeres concubinas. 17: salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y dice: y todos los siervos pasaban de un lado con todos los cereteos y todos esos hombres que están ahí, todos los grupos que mencionan ahí. Y había venido a pie desde Gá, iba delante de él, del rey, todos esos hombres. Y le dijo el rey a Itai Geteo, oiga este detallito, dice: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste. Oiga, ese hombre había acabado de llegar ayer
a Judá. Dice David, ¿qué? Tú ni siquiera eres de nosotros, eres tú lo que tiene un día con nosotros. Pero oiga cuando es Dios que lo manda. Dice este hombre, y respondió Italia al rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor. Estoy en el 21, y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviera allí, estará también tu siervo. Ahí hay un mensaje grandísimo, igual que en el libro de Ruth. Porque usted ha visto que si algo Dios dijo fuertemente es que no se mezclaran con los extranjeros, que no se casen con la de otro pueblo. ¿Pero por qué Dios lo dijo? Porque lo iban a llevar a adorar. ¿A quién? A otros dioses. Inmediatamente un extranjero reconoce al Dios de Israel, es del pueblo. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo, ese de Dios. Era moabita, pero pasó a ser de Dios y aparece en la descendencia de Jesús. Mateo 1, capítulo 1. Léalo. Entonces, este extranjero se convirtió. David dijo, pero esto, yo me entiendo que David dijo, eso no se lo reveló carne ni sangre, este hombre. Pues vámonos con nosotros, que tú tienes esa convicción, a ti te envió Dios. Entonces, en el 22, dijo David a Italia, ven pues y pasa, y pasó Italia y Geteo y todos los hombres y toda su familia. 23, y todo el país lloró en alta voz. Oiga qué situación se estaba dando ahí. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, un sacerdote, era el sumo sacerdote en ese momento ya. Y con él todos los levitas, que llevaban ¿qué? ¿Qué llevaban ellos? El arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, o sea, se detuvieron un poco. Y subió Abiatar, que era otro sacerdote, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Oigan el 25, señores, oigan el 25, mis hermanos, dice, pero dijo el rey a Sadoc, aquí está la expresión de madurez de un hombre que conoce cómo funciona Dios. Dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, llévate eso para allá, llévatela. O sea que a mí el arca no es el que me va a salvar como los filisteos creían. Si yo hallare gracia, si yo me pongo bien delante de Dios, si yo hallare gracia delante de sus ojos, Jehová hará que vuelva y me dejará verla. Eso se llama fe también. Y a su tabernáculo. E iban llorando mientras subían. Y dice el 26, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David estaba diciendo ahí, un hombre sin Dios no es nada. Ya Salomón también lo dijo después. Un hombre sin la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va a estar cuando estamos, por lo menos con el corazón dispuesto, para que Dios me examine y me muestre y yo comenzar a disponer, porque no es que somos perfectos, ¿verdad? Dice 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, no eres tú el vidente, vuélvete en paz a la ciudad. Oiga, David devolvió hasta los sacerdotes. Ustedes también váyanse, que su lugar es allá. Este problema es entre Dios y yo, dijo David. ¿Cómo se llama el retiro? Entre Dios y yo. 28, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y finalmente dice, y David subió a la cuenta de los olivos y la subió llorando. ¿Cómo iba David? David iba quebrantado de corazón, el rey iba llorando, llevando la cabeza cubierta. Dice que se ponía silicio, o sea, la ceniza que se ponían en señal de que estaban mal delante de Dios, y los pies descalzos. Ese era el rey, señores. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David sabía que lo que estaba pasando era parte de la consecuencia de su pecado. David sabía que el arca y que los sacerdotes que tuvieran hermano, ore por mí. Es bueno. Si algo nosotros tenemos instrucción en este año es sobre el poder de la intercesión. Pero Dios va más allá. O sea, Dios quiere formar una obra en nosotros, formar el carácter. ¿Cómo yo le puedo decir al pastor Luis que ore por mí? Bueno, si yo me siento impotente, si yo tengo una causa que no tengo fuerzas, si ya yo llegué a un estado que ya ni me puedo valer, es de Dios que alguien
como a Moisés le levante la mano. Pero si usted está en su plena conciencia y reconoce el pecado delante de Dios, vaya delante del trono de la gracia. Allí está su oportuno socorro, su pronta ayuda, su rápida respuesta. Dios es Dios y Él nos está esperando. David lo que le dijo fue: señores, vuelvan el arca a la ciudad. Que esto no es cuestión de arca. Yo sé que es la presencia de Dios. Y yo mismo la mandé a buscar cuando vi que no hacía falta, que estaba allá en casa de Obed-Edom. Yo sé que Dios lo instituyó, pero ahora mismo ese no es el problema. Y usted ve que se aparece por ahí. Oiga cómo David va mostrándolo, que un hombre que reconoce su falta. Por eso, porque a veces, que es algo que nos choca, la palabra dice que David, Dios le llamó, es ahí un hombre conforme al corazón mío. Un hombre que Dios le revela tanto pecado. Sí, pero tenía un corazón de que cuando sabía que le había faltado a Dios, él quería que se lo tragara la tierra, era. Y usted no ve que David como que pecó 2 veces con lo mismo. Y David dice: Señor, contra ti solo he pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. No es que yo ya no soy salvo, es que no tengo gozo. Y tu presencia no está conmigo, no puedo vencer a los enemigos, no puedo avanzar así. Eso es lo que David dice. No es que la salvación estaba en juego, él le aceptó a su Señor. Y el Señor lo eligió a él. Pero usted sabe lo que es vivir cristiano la vida entera sin gozo, a causa de mis actitudes y acciones. Solamente esperanzado de cuando yo vaya al culto los domingos, porque ese es mi amuleto, y la palabra, y el mensaje. Pero ¿y mi vida? Quiero levantar, decía esa canción, que es la vida la que agrada al Señor, la ofrenda. Amén. David, cuando va por el camino, aparece un señor que, oiga, todo lo que Dios puso, lo puso para enseñanza nuestra. Aparece un tal Simei, que era de la familia de Saúl, con razón, y dice que ese hombre le tiró patada a David, le regó tierra, lo ha escupido casi. Oiga, y los generales, David tiene un equipo fiel, dice a Abisai: Señor, dame orden y veré si no le corto la cabeza a este perro muerto. Había una ley en Israel que el que osaba contra el rey ya tenía dictamen de muerte. Pero David no trabaja por la ley. Más allá de la ley están los principios de Dios, más allá de la ley de los pueblos. Y ahí es que David le contesta otro mensaje de Radamés: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, ustedes no conocen, ustedes trabajan para la obra de Dios, pero no tienen el corazón de Dios. Ese señor, déjenlo tranquilo. Si mi hijo, nacido de mis entrañas, se ha ido contra mí, me ha usurpado el trono, ¿qué será este individuo que es de acá, de la gente de Saúl, de la tribu de Benjamín? Déjenlo que se exprese. Esto es un asunto que dice Dios lo ha permitido, dice la palabra ahí. Déjenlo que eche tierra. Si él me maldice, porque Jehová se lo ha permitido. Oiga la palabra, David. Imagínate si el que ha salido de mis entrañas quiere matarme. Mis hermanos, David sabía que no es el arca, que el arca no era un amuleto, sino que Dios está a favor cuando se siente agradado de mi actuar. Hay otro mensaje ahí que se llama: Dios se agrada de mí. Cuando hacemos la voluntad de Dios es que Dios se agrada. ¿Cuando hacemos qué? Por eso dice la palabra: y una voz desde el cielo dijo: he ahí mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Ahí fue que Dios expresó eso, porque Jesús, nuestro Señor, le agradó en todo. Ahí usted escuchó de parte de Dios decir eso. No somos perfectos, pero Dios se agrada que, como dijo Pablo, pongamos nuestros ojos en síntoma de una madurez cristiana hacia la estatura del varón perfecto. David no era un religioso. Su vida no era de fe, no era un amuleto para salvarlo. Nosotros no podemos llegar a entender que el cristianismo es un 911. ¿Cuánto nos acercamos a Dios para que Dios bendiga mis cosas, me ayude con la empresa, guarde mi familia, yo no me enferme? Pero ¿y Dios? Y yo y Dios, y el corazón de Él, y mi vida delante de Él. O sea, no podemos buscar a Dios como un amuleto, ni las cosas que hacemos para Dios, sino
que por cuanto agradamos a Dios, Él ha permitido obras de antemano para que nosotros seamos honrados participando y poniéndole las manos a ellas. Pero no es al revés, no es que porque yo hago eso entonces va a estar frío con Dios. Es una gratitud que Dios le ha puesto a usted. Amén, mis hermanos. Su peor castigo no era que perdió el trono, no fue que violaron a su hija, no fue que se rebelaron contra él sus hijos, ni que le tomaron las mujeres, sino el saber que Dios no estaba contento, producto de su pecado, y por eso Él dijo: si yo hallare gracia delante de los ojos de Jehová, Él me hará volver. Mis hermanos, en este día, ser sincero cuando le fallamos a Dios es una señal de madurez. Ser sincero, decirle al Señor que escudriñe mi corazón, que fue el texto base de este día, es una señal de que estamos creciendo. En vez de uno creer que está menguando, tenemos que arrepentirnos de nuestra mala manera de actuar y convertirnos, pero cambiar de dirección. Cuando fallamos a Dios de una manera tan consciente y tan abominable, la presencia de Dios se aleja de nosotros y con ello también se aleja el favor de Dios para con nosotros. Que podamos tener en este día un corazón como el de David, un corazón conforme a Dios para reconocer cuando le hemos faltado y podamos volver a tener contentamiento con nuestro Dios. Y saber, mis hermanos, que no es simplemente la intención, sino la acción de no volver a hacerlo más. Lo que dice que realmente te has apartado de lo malo para que retorne nuestra buena relación con el Señor nuestro Dios. Amén, amén. Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego.